Cecilia Heró Pérez es hermana de Javier Heró. Apenas un año menor y casi a lo largo de toda su vida ha estado recopilando poemas, documentos, fotografías de su entrañable hermano, que se ha convertido en ese libro. Entre los ríos, Javier Heró, 1942-1963. Aquí la entrevista. Cecilia, esta es una carrera de largo aliento. Javier vivió solo 21 años y tú tienes mucho más de 30 años recopilando retazos de su vida, recuperando momentos, poemas, fotos y recuerdos de mucha gente. El caso de esta presentación del libro, hace poco me llamó un señor que había sido amigo de Javier cuando tenían 18 años en la universidad y me entregó 3 fotos que yo no conocía, que no sabía que existían. Y conversamos una tarde y me contaba nuevas anécdotas. Entonces me doy cuenta que van a seguir apareciendo cosas de Javier a pesar de que solo vivió 20 años con nosotros. Aquí en el libro mencionas la botella debajo, como tirada al mar, pero no tirada al mar, sino debajo de los muros de la casa. ¿Eso está allí todavía? ¿Esos son inéditos? Sí, enterramos 2 botellas. Una en una pared que mi hermano Jorge recordaba exactamente el lugar, y antes de entregar la casa picamos y encontramos botellas con cosas de otro tipo. Pero Javier enterró en el cimiento de la casa, en una botella de vidrio, poemas. Tenemos idea de qué parte de los cimientos es, y la persona que ha comprado la casa ha hecho un compromiso de honor con nosotros de que si en algún momento la van a derruir, nos van a avisar para ver si la recuperamos. Es impresionante, no solo es una biografía fraternal y amorosa, sino un pedazo de historia literaria del país, este libro. Por aquí desfilan jóvenes, casi adolescentes, los que serían después algunos de los grandes poetas y escritores del país. Y tú los has conocido a todos, o casi todos. Sí, sus amigos venían mucho a la casa. Entonces, él era muy amiguero y le encantaba recibir a sus amigos. Y en algunos casos, tan locos como el César, por ejemplo, César Calvo, ¿cómo te llevabas con el César? Bueno, con César fuimos muy amigos, siempre, pero más aún a partir de la muerte de Javier. Cuando muere Javier, César venía mucho a casa a consolar a mi mamá. Y nos hicimos amigos. Incluso él estaba por viajar en ese momento a Europa. Y yo salía de un colegio de monjas francesas. Luego había estudiado en la Alianza Francesa, seguí estudiando francés, y yo le daba clases de francés a César. Se hizo amigo de mi casa, de mi marido, de mis hijos. O sea, fue bastante cercano. ¿Y puedes contar eso del pacto de sangre? Bueno, en esa época que te comento, que yo le daba clases de francés a César, un día dijimos, qué pena que no somos hermanos. Entonces pinchamos nuestros dedos, el dedo índice me acuerdo, y juntamos nuestra sangre y dijimos, a partir de ahora somos hermanos de sangre. Cuando Javier iba a partir a La Habana, tuvo una angustia especial. Curiosamente, Javier cada vez que viajaba se ponía muy ansioso, pero como que él presentía que podía tardar mucho este viaje, o no sé qué sentía si no iba a volver, no sé, Ernesto, pero fue una cosa bien inquietante. Él necesitaba tener algo de dinero. Entonces, a pesar de que él amaba sus libros entrañablemente, ¿no?, dejó su poesía, dejó su familia y dejó sus libros. Sin embargo, decidió vender, para conseguir un poco de dinero, parte de su biblioteca. Entonces vino Tato Escajadillo y hicieron una suerte de acta.
Anotaron todos los libros, los títulos que Tato compraba y el precio en que los compraba. Hicieron un compromiso de que cuando Javier volviera, Tato se comprometía a volverle a vender los mismos títulos al mismo precio que había pagado. Entonces, comprenderás que un amigo que recuerdo fielmente es Tato Escajadillo. Arturo, por supuesto, con Arturo seguimos siendo amigos hasta el día de hoy. Mario Raceto, Reinaldo Naranjo, Livio Gómez, muchos, ¿no? Lucho Hernández, con el que hicieron ese único ejemplar. Ágape. Lucho fue íntimo amigo de Javier, pero creo que más iba Javier a la casa de Lucho, porque yo no tengo recuerdo de Lucho en mi casa. Debe haber ido, pero no lo recuerdo. Muchas veces conocemos a los personajes por su vida, por su obra y en el caso de Javier por su muerte, ¿no es cierto? Pero no conocemos los pequeños detalles de la vida diaria. Aquí en el libro está una anécdota que a mí me gustaría que la cuentes tú directamente. En el examen escrito de ingreso en la Universidad Católica le piden que cite una cierta cantidad de libros que haya leído y anotó 60. ¿Cómo fue esa? Cuando él va a dar el examen, anota los libros que había leído y uno de los examinadores fue Raúl Porras Barnechea. Y en el examen oral, porque iban al escrito y al oral, Porras lo retó a Javier, porque pensó que había inventado esa cifra. Que habías leído 60 libros. Así es, no creía eso, ¿no? Javier acababa de cumplir 16 años en enero. Eso había que remarcarlo, que tenía 16 años. Recién cumplidos, porque fue él terminó el quinto secundaria con 15 años, y el 19 de enero cumplió 16, y no me acuerdo en qué mes postuló a la Católica, fue inmediatamente después. Entonces en el examen Porras quiso revolcarlo, como se dice, ¿no? Y lo puso a prueba, y comenzó a hacerle preguntas sobre diversos títulos a las cuales Javier respondía correctamente, motivo por el cual obtuvo el primer puesto de ingreso a la Universidad Católica. Él decía siempre que iba a ser cineasta y iba a ser el mejor director de cine del Perú. Mi hermana Bituque y yo recordamos haber estado un día con Javier en una platea de un cine, y cuando en ese momento ponían, ¿no?, los créditos al final de la película, me acuerdo, y cuando sale dirección, él nos dijo: algún día van a ver en pantalla director y productor Javier Heró. Para escribir el libro has tenido que reencontrarte con muchísima gente que conoció a Javier e incluso mantuvo alguna relación con él, como Adelita, por ejemplo. ¿Quién es Adelita? Adelita fue la enamorada de Javier en los primeros años de la Universidad Católica. Ella cuenta en un artículo en la revista Abuela Pluma cómo se conoció con Javier. Y lo cuenta de una manera muy linda, muy tierna, ¿no? Porque ella está sentada en un pupitre para dos en la Plaza Francia, y entra Javier y se sienta junto a ella. Entonces fue un amor a primera vista. Ahora, este amorío no prosperó. A partir de Adelita no se enamoró de ninguna mujer, por lo menos hasta los 20 años que estuvo en Lima. Él no tuvo otra enamorada y siempre decía que Adelita era el amor de su vida, ¿no? Hay incluso una carta de Arturo, no sé si la has captado en el libro, donde Arturo le escribe algo a nuestra Adelita, y Javier le contesta: no digas nuestra Adelita, porque es mía solamente. Y ya, esto es en el año 61, y ya Adelita y Javier no eran enamorados. ¿Cuántas veces fuiste a Puerto Maldonado? Exactamente no recuerdo, pero fueron varias. La primera fue en el año 63,
Mi padre, para el 1 de noviembre, quiso ir a Puerto Maldonado por segunda vez porque él había estado en mayo con mi hermano Jorge. Yo no fui esa vez, pero en noviembre le dije: papá, yo voy contigo. Esa fue mi primera vez, y luego he ido con mi esposo varias veces. Para los 25 años se armó una romería que salió de Lima, donde fueron poetas como Romualdo Corcuera, Hildebrando Pérez, sus compañeros del Ejército de Liberación Nacional que sobrevivieron, mis hermanas. Hicimos un grupo muy hermoso y hicimos una linda romería al cementerio. Después he seguido yendo hasta que descubrimos que el cementerio agonizaba. Estaba medio derruido, las tumbas eran, no sé si saqueadas o quizás trasladaban los cuerpos al nuevo cementerio, que era muy feo. Y la última vez fue en el 2008, aceptando un encargo de mi madre de traer los restos de Javier a Lima. Mi padre siempre lo quiso traer, pero algo sucedió con él, ¿no? Mi padre sufrió un quiebre muy fuerte, ¿no?, con la muerte de su hijo. Pero cuando murió mi papá y le dimos la noticia de su muerte a mi madre, que ya estaba muy anciana, mi mamá tenía 94 años en ese momento, y la viejita nos dijo: compren 2 tumbas juntas, una para tu padre y otra para Javier. Entonces nos pidió eso y lo trajimos en el 2008. ¿En qué cementerio están? En Jardines de la Paz de La Molina. Para que los televidentes sepan, porque el 15 de mayo se va a cumplir un nuevo aniversario y no faltarán quienes quieran estar con él. Mira, aunque tú no creas, cada 15 de mayo que yo voy, encuentro gente en la tumba que ya le ha puesto flores, ¿no? El año pasado una romería, fui con Norma Albizuri y yo, y le cantamos sus poemas a Javier. Fue muy bonito. Él está en un lugar que se llama Los Algarrobos. ¿Cómo te sientes? Mira, ahora me siento satisfecha. Creo que estoy en paz conmigo misma, porque no te olvides que cuando uno muere, tiene un ser querido que muere en un acto de violencia. Tan joven además, ¿no? Tan joven, una promesa como era Javier, no solamente literariamente hablando, sino políticamente, porque no te olvides que Javier estaba empezando a estudiar política. Él no había tenido esa oportunidad, pero a raíz de su viaje a París, él se interesa por estudiar política. Entonces creo que se frustró una gran promesa. Pero además de eso, lo enterraron sin que nosotros supiéramos. Nosotros no enterramos a Javier. Entonces se crea como un círculo que no se cierra. El hecho de haberlo traído a Lima y haberle dado sepultura ha ayudado en esto de mi estado de ánimo. O sea, yo cuando quiero agarro mi auto, compro mis flores, me voy y me siento en su tumba y le hablo. O sea, es no consuelo, pero es algo que puedo hacer con mi hermano. Lo siento más cerca. Y luego haber logrado esta edición que me ha dejado muy satisfecha, porque es una edición bien cuidada, muy clara, muy bonita la siento, ¿no? Y que a los 51 años casi de su muerte salga esta segunda edición concitando esta expectativa que yo siento, que yo percibo, Ernesto. La prensa lo ha acogido de una manera increíble, entonces me da algo de satisfacción. Es como que cierro ese círculo. Gracias. Muchas gracias a ti, Ernesto. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con García Márquez entrevistando a Pablo Neruda.